Hola, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Revolución Mexicana. México experimentó un gran malestar político y social entre 1910 y 1920. La Revolución Mexicana tuvo lugar durante esta época, comenzando con los intentos de derrocar al presidente Porfirio Díaz. En 1917 se promulgó una nueva constitución que incluía muchos de los ideales de la revolución, pero la violencia no terminó realmente hasta que Álvaro Obregón asumió la presidencia en 1920. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder cuando concedió una entrevista al periodista estadounidense James Krellman en 1908, en la que declaró que México estaba listo para la democracia y que el presidente que le sucedería debía ser elegido democráticamente. Dijo que esperaba con interés la formación de partidos políticos de oposición. Francisco Madero, un abogado de Coahuila, tomó la palabra de Díaz y decidió competir con él en las elecciones de 1910. Díaz, que claramente no quiso decir lo que le dijo a Krellman, hizo que encarcelasen a Madero y se declaró ganador de las elecciones. Madero redactó el Plan de San Luis Potosí, que llamaba al pueblo de México a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, siendo la fecha del levantamiento el 20 de noviembre de 1910. México entró en el siglo XX como un país agrícola, con la enorme influencia del capital extranjero destinado a establecer relaciones capitalistas. Más del 70% de la población de los 20 millones de habitantes del país vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura. Los latifundistas poseían más del 90% de todas las tierras, mientras que muchos campesinos permanecieron sin tierras. La brutal explotación de los campesinos provocó levantamientos populares. A principios de siglo, los campesinos se rebelaron en el sur de México bajo el liderazgo de Emiliano Zapata y en el norte bajo el liderazgo de Pancho Villa. Desde mediados de la década de 1870, México ha estado gobernado por el dictador Porfirio Díaz. A pesar de su compromiso con el nacionalismo, atrajo capital extranjero para desarrollar la economía mexicana. Los extranjeros se apoderaron de casi toda la industria minera del país. Controlaban el sistema financiero y crediticio y los ferrocarriles. Las empresas estadounidenses poseían el 85% de la producción petrolera mexicana. Esto provocó el descontento de la burguesía y el proletariado con las políticas de Díaz. Madero, junto con sus partidarios Pancho Villa, que encabezó las tropas del norte, y Emiliano Zapata, que encabezó las tropas campesinas al grito de Tierra y Libertad, los tres líderes de la revolución salieron victoriosos al derrocar a Díaz, quien huyó a Francia, donde permaneció exiliado hasta su muerte en 1915. Madero fue elegido presidente. Hasta ese momento, los revolucionarios tenían un objetivo común: derrocar a Porfirio Díaz. Pero con Madero como presidente, sus diferencias se hicieron evidentes. Zapata y Villa lucharon por la reforma social y agraria, mientras que Madero estaba interesado principalmente en el cambio político. El 25 de noviembre de 1911, Zapata proclamó el Plan Ayala, que establecía que el objetivo de la revolución era la redistribución de la tierra entre los pobres. Él y sus seguidores se opusieron a Madero y su gobierno. Del 9 al 19 de febrero de 1913 se llevó a cabo en la Ciudad de México
la Decena Trágica, un golpe de Estado apoyado por una parte del ejército que tenía la intención de derrocar a Madero. El general Victoriano Huerta, que dirigía las tropas federales, se volvió contra Madero y lo encarceló. Luego Huerta asumió la presidencia y Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. La primera etapa de la revolución, de noviembre de 1910 a mayo de 1911, fue un periodo precedido por acontecimientos que tenían como objetivo sacar del poder a Porfirio Díaz. Las fuerzas de oposición se unieron e incluyeron agricultores e industriales, incluidas las masas campesinas y trabajadoras. La tarea planteada por la revolución se resolvió. Díaz fue derrocado y el liderazgo del país pasó a uno de los líderes de la revolución, el liberal Francisco Madero, quien apoyaba los intereses de los círculos industriales. Sin embargo, en ese ambiente de revolucionarios no había unidad. La oposición al antiguo régimen todavía era fuerte y, por otro lado, los rebeldes del sur, liderados por Emiliano Zapata, estaban descontentos con su poder. La segunda etapa de la revolución se produjo de mayo de 1911 a febrero de 1913. Estuvo acompañada de una lucha por el poder entre los propios líderes revolucionarios, lo que facilitó mucho la tarea de los contrarrevolucionarios. Un golpe militar consumado llevará al poder al general Victoriano Huerta. La tercera etapa de la revolución, de febrero de 1913 a julio de 1914, se propuso la tarea de derrocar del poder a Huerta y restaurar la Constitución. Aquí las fuerzas revolucionarias se unieron de nuevo, pero la actividad de los campesinos aumenta, se alejan cada vez más de los liberales. Y una fuerza unida de campesinos rebeldes, encabezada por Zapata y Pancho Villa, se levanta contra Huerta. También se les unieron líderes de entre los terratenientes liberales, en la persona de Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón. Huerta dejó el cargo de presidente el 8 de julio de 1914 y dimitió. México fue ocupada por tropas rebeldes lideradas por Carranza y Obregón. En diciembre del mismo año habrá una reunión entre estos cuatro líderes del movimiento revolucionario, pero no llegarán a un solo acuerdo. Nuevamente estalla una guerra civil entre ellos, Carranza y Obregón contra Zapata y Villa. La cuarta etapa de la revolución, de julio de 1914 a febrero de 1917, va acompañada de una guerra civil entre campesinos revolucionarios de izquierda y liberales. Los revolucionarios de mentalidad liberal ganaron, pero el hecho mismo de la participación activa de los campesinos en la revolución burguesa de este periodo tendrá una fuerte influencia en el desarrollo posterior del país. Así, en diciembre de 1916 tuvo lugar la primera asamblea constituyente en Conentaro y el 5 de febrero de 1917 se adoptó una nueva constitución para México. Todavía está vigente hoy día. Este importante hecho para el Estado ocurrió el día que Estados Unidos retiró sus tropas de México para participar en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana sentó las bases para el desarrollo del movimiento revolucionario en América Latina. Condujo al establecimiento de la soberanía nacional del país
y destruyó los restos feudales. Como resultado de la llegada al poder de las fuerzas democráticas en el país, se fortaleció el sistema burgués y liberal. La revolución no pudo resolver todos los problemas, pero pudo señalar a todos los países latinoamericanos los problemas existentes que requerían una solución rápida: la destrucción de la dictadura, la solución del problema agrario y la limitación de la influencia extranjera. Los logros más importantes de la Revolución Mexicana fueron el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva Constitución en 1917, la nacionalización del suelo y el subsuelo, la reforma agraria, el derecho a la educación pública, la nacionalización del petróleo y la mejora de la situación laboral de los trabajadores. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.